el doctor Jesús Felipe Uribe Prado. Como les decía, es especialista en psicología del trabajo por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es docente, tiene maestrías, tiene doctorados. O sea, nadie mejor preparado para hablar de este tema y le agradezco mucho su presencia este día. Muchas gracias. Igual, buenos días. ¿A qué le podemos llamar violencia psicológica o violencia en el trabajo? Bueno, hay realmente muchos comportamientos, ahorita podemos hablar de ellos, pero se trata de comportamientos que en realidad tratan de causar malestar a una persona y cuando se considera que es violencia puede ser de manera abierta, pero también de manera clandestina. Esto se puede dar por una persona o por varias personas o inclusive por grupos. Esto es más allá del bullying. Digamos que el bullying o el mobbing, que es como se conoce a la violencia laboral, puede estar incluida en términos de esta violencia. Aunque la violencia suele ser a veces mucho más abierta, el mobbing es el que es más clandestino, es menos fácil de identificar, se confunde con otras cosas. Pero esto es violencia y desde luego el mobbing está incluido ahí. Es increíble que lo lógico sería tratar de buscar ambientes que estuvieran en armonía y que obviamente esto fuera promovido por la cabeza del equipo, ¿no? Ya sea por el jefe en la oficina, coordinador general, gerente, lo que sea. Sin embargo, hay algunos de estos cabezas, digamos, o líder, que tiene como el método del terror, estar aterrorizando todo el tiempo al empleado con te van a correr, si sigues así te van a despedir, uy, esto es causal de tal y cual, y lo único que generan es un ambiente de una terrible incertidumbre y miedo en el equipo. Bueno, efectivamente la violencia muchas veces es ejercida por los jefes, pero también puede ser ejercida por los subordinados o por colegas, ¿no? Y aquí se tiene que percibir un ambiente, un clima laboral que se conoce como clima laboral hostil y que no tiene específicamente una vía ascendente o descendente, puede ser lateral. Mayoritariamente se da por el jefe. Ahora, los jefes son pues una de las variables más importantes en cualquier empresa, en cualquier organización en general. La variable jefe es tan importante que a veces en una empresa horrorosa, en cualquier sentido, físico o ambiental, un buen jefe hace la diferencia. Y viceversa, una empresa a lo mejor con muy buen puesto, con muy buen sueldo, con buen ambiente de trabajo, un mal jefe puede destruir el ambiente de alguien específico, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante esta variable jefe que usted menciona porque determina a veces cómo se siente la gente, ¿no? Y determina también cuánto tiempo vas a poder seguir laborando en ese equipo, porque, perdón, pero ahora sí que hablo por experiencia propia, en algún momento tuve una cabeza que era feliz realmente haciéndonos sufrir, ¿no? Entonces te empiezas a enterar de lo que dice, de lo que hace, te castigan esto, aquello, lo demás allá. Y aguantas y aguantas y aguantas porque quieres el trabajo, porque necesitas el dinero, porque quieres el puesto, en fin, hasta que llega un momento en el que revientas. Y cuando revientas, te revientan ellos a ti. Y esa es la consecuencia siempre, ¿no? Sí, concretamente la violencia laboral tiene un objetivo, que es eliminar a un trabajador. Y obviamente eliminarlo, pues no necesariamente con la muerte, pero sí despedirlo, Claro. o que el trabajador renuncie, o muchas veces colocarlo en un tal sistema de depresión o de ansiedad que truene, ¿no? Esto se parece mucho también a lo que se conoce como el burnout o el estrés laboral. Claro, por supuesto. Ahora, el tema es, ya sea que sea entre pares o de arriba hacia abajo donde se ejerza esta violencia laboral, ¿qué es lo que tendría que hacer el empleado para mantener su posición y salir airoso? Bueno, aquí hay, en realidad esto es como un problema mucho más complejo. La primera manera de observarlo es decir que el empleado es el que tiene que hacer algo. En realidad, desde el punto de vista teórico, inclusive, lo que se ha encontrado es que es responsabilidad de las empresas.
es responsabilidad de las políticas, es responsabilidad de los procedimientos y es responsabilidad de los mandos directivos, porque ellos son los que propician o generan ciertos comportamientos. Voy a poner un ejemplo similar, el del bullying escolar. Si uno tuviera que dejar en los niños que ellos solucionen el problema, el mundo de los adultos estaríamos mal, ¿no? En el mundo del trabajo es lo mismo, dejarle al trabajador solucionar los problemas está mal. Es la empresa quien realmente se tiene que responsabilizar. Suena un poco paternalista, pero esto cuando se lleva al terreno de la salud mental o al terreno de la salud pública, entonces tiene una connotación pues hasta política, ¿no? Es decir, yo puedo garantizar, y me gustaría repensar esto, a partir de la definición de salud mental, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Organización Internacional del Trabajo. Este concepto de salud mental dice que es la percepción de bienestar física, mental y social que tiene una persona a partir de ocupar sus habilidades y afrontar los problemas cotidianos. Y no solo la ausencia de enfermedades, es decir, estar sano mentalmente no solo es que no te duela nada, sino te tienes que sentir bien. Claro. Y este concepto de bienestar, pues es muy subjetivo la mayoría de las veces. Entonces, ahí se vuelve complejo. Pero insisto, la responsabilidad es de quienes hacen los ambientes. En un mundo ideal. No, bueno, sí, de alguna manera, sí. A lo que voy ¿es real esto? O sea, tendría que haber una política de entrada, ¿no? En todas las empresas tendría que haber una política en la que te explicaran, esto es lo que esperamos de tu comportamiento, tú puedes quejarte si pasa esto yo, bla, bla, bla. En la mayoría de las empresas no lo hay. Lo que sí sucede es que si esta violencia se ejerce de alguien que tiene una posición superior, en muchas ocasiones, si uno quiere ir a denunciar o a quejarse o ir con el superior o a recursos humanos, te acaban dando el machetazo a ti. Eso es algo que vemos todos los días. Sí, es verdad. Es decir, en la práctica así sucede, tal como usted lo menciona. Pero yo insisto, este es un problema de salud pública, es un problema de salud mental en el trabajo. Y voy a decir por qué. He tenido la suerte de viajar a otros países donde las leyes están 10, 15 años o hasta 30 delante de nosotros. Puedo hablar de Comunidad Económica Europea, puedo hablar de Colombia, puedo hablar de Argentina, puedo hablar de Brasil. ¿Y qué es lo que han hecho en esos países? Y hago la referencia para mostrar por qué sí es un problema de salud pública. En estos países se hicieron iniciativas, se hicieron modificaciones a las leyes, no solo una política, es una ley. Ejemplo, en Colombia existe una ley que se llama la 1010, que es una ley que obliga a los patrones a prevenir violencia laboral, ¿no? La Comunidad Económica Europea, usted puede demandar por violencia laboral, inclusive por estrés, y a lo mejor gana un juicio. Está buenísimo. ¿No? En nuestro caso, desafortunadamente, los abogados ni siquiera pueden tratar violencia laboral por la Ley Federal del Trabajo. Se habla de acoso, pero se habla de manera muy ambigua, y lo que yo he visto es que quienes tratan de llevar este terreno a lo legal, lo tienen que hacer vía penal o lo tienen que hacer vía civil, ¿no? Para manejar artículos como de daño moral, por ejemplo, pero nunca se habla de violencia laboral. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de esto que estoy diciendo? Estamos atrás. La Organización Internacional del Trabajo ya ha hecho firmas, convenios con México desde hace algunos años para empezar a caminar en este sentido. Sin embargo, desafortunadamente, políticos, actores, y ahorita digo que actores, no han hecho su trabajo como deberían de haberlo hecho. Y esto lo digo porque hay otros países donde nos demuestran que sí lo hacen, ¿no? Concretamente, yo podría decir, uno de los grandes ausentes en esto son los sindicatos, desde luego los empresarios y también los trabajadores, que ahí es donde yo le daría la razón, que qué es lo que tiene que hacer un trabajador, y si quiere ahorita platicamos de eso, pero a mí sí me gusta tratar estos temas,
aclarando con mucha precisión que es una responsabilidad social y que es un problema de salud pública. Voy a decir por qué. La productividad en las organizaciones públicas y privadas tiene que ver con el clima laboral. Pues claro, si estás estresado porque todo el día te están mandando mensajitos de no estás haciendo bien tu trabajo, Así fíjate es. lo que hiciste, no sé qué, o sea, si creen que lo hacen de buena onda, la verdad es que no, o sea, están machacándote algo que te estresa. Ahora, el trabajador pues es un ser humano, biológico, que tiene requerimientos, que necesita un mantenimiento, Y que necesita, ¿sabes qué? Una felicitación de vez en cuando, reconocimiento. oye, qué bien, un reconocimiento, porque ese es el problema que tenemos y que hemos visto en la mayoría de los trabajos que puedan existir en el país, es te señalan lo malo, pero nunca te dicen lo hiciste bien. O no se le da el peso. Yo conozco organizaciones que tratan de hacer reconocimientos, digamos, funcionan, les va bien, pero sí, como usted dice, también conozco organizaciones donde a lo mejor ni siquiera la gente es la que está mal, son las políticas Claro. las que están mal. Ahora, ¿qué hay que hacer? Voy a decir lo individual porque fue algo que dejé pendiente hace un momento. La gente tiene que reconocer el problema, ¿sí? Y esto es hacer conciencia de que hay un problema de violencia. Y violencia no es cualquier cosa, o sea, no es el jefe que llega y grita a todos. Pero si es el jefe que llega y me grita solo a mí, ahí sí puede ser estrictamente una violencia o un mobbing o un acoso laboral. A lo mejor es un grupo de amigos o de compañeros que empiezan a hablar mal de mí, que me desprestigian, que me aíslan, que hacen que no me den trabajo, que me congelen, que a la hora de las evaluaciones no salga bien evaluado. Es decir, hay un detrimento de mi personalidad profesional y esto a veces es muy clandestino, ¿no? Entonces, eso sí es violencia laboral y si el trabajador no sabemos identificar eso, podemos estarnos sintiendo muy mal y no saber por qué. Claro, yo le pediría que regrese con nosotros a decirnos, o sea, ya vimos cuál es el problema, ok, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Y con ejemplos tal vez bien claros, cómo un jefe puede darse cuenta que si cambia su actitud, va a producir más, la gente va a estar más contenta, que es de lo que se trata, justamente de lo que mencionaba hace un rato, de encontrar nuestro bienestar, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues le agradezco mucho al doctor Jesús Felipe Uribe Prado, especialista en psicología del trabajo de la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchas gracias y lo espero. Muchas gracias.